Después de pasar más de 19 años en el corredor de la muerte, Dennis McGuire fue ejecutado por inyección letal en Ohio. Pero lo que ocurrió dentro de esa cámara quedaría registrado como uno de los procedimientos más perturbadores en la historia de Estados Unidos. 15 de enero de 2014, 10 de la mañana. Centro Correccional del Sur de Ohio. McGuire estaba sentado en silencio sobre su catre, a pocas horas del final. Durante días se había refugiado en la oración, murmuraba pasajes de la Biblia, aferrándose a su fe como un salvavidas. Les decía a los que lo rodeaban que era lo único que lo mantenía cuerdo, lo único que le quedaba. Pero detrás de escena se gestaba una tormenta legal. El doctor David Weissel, anestesiólogo formado en Harvard, testificó bajo juramento a favor de la última apelación de McGuire. Advirtió a la corte que el cóctel que Ohio planeaba usar, midazolam e hidromorfona, podía provocar lo que él llamó hambre de aire, una sensación aterradora de asfixia mientras se sigue consciente. En palabras de Weissel, existe, como mínimo, un riesgo sustancial de que un recluso como McGuire esté consciente y experimente hambre de aire a medida que se manifiestan los efectos depresores respiratorios. Otro experto, el doctor Mark Dershowitz, no estuvo de acuerdo. Testificó a favor del Estado, asegurando que la dosis era más que suficiente, que McGuire no sufriría. Ohio se puso del lado de su propio experto. Aunque ya se les había agotado el producto estándar usado normalmente para las ejecuciones, el Estado se negó a dar marcha atrás. No habría demoras, no habría reconsideraciones. El proceso seguiría adelante, porque lo que McGuire había hecho no era solo un crimen, era, en palabras del Estado, más allá de lo horrendo. Pero no tenían idea de lo que iba a ocurrir, porque lo que pasó en esa cámara se convertiría en uno de los procedimientos más fallidos en la historia de Ohio. Entonces, ¿qué había hecho? ¿Qué acto fue tan brutal que ningún ruego pudo detener su sentencia? Para entenderlo, hay que retroceder a la mujer que fue su objetivo, a la vida que robó y al camino retorcido que llevó a Dennis McGuire al corredor de la muerte. Dennis McGuire nació el 10 de febrero de 1960. Desde el principio, su vida estuvo marcada por la dificultad. Su madre, apenas una adolescente, estaba desnutrida durante el embarazo. Cuando Dennis vino al mundo, el cordón umbilical estaba enrollado alrededor de su cuello. Casi no sobrevive. Creció en la pobreza, en una pequeña casa sin agua corriente. La comida era escasa, el cariño aún más. Sufrió maltratos, fue descuidado. Lo dejaban solo durante largos periodos. Para cuando era adolescente, Dennis ya había pasado por más de una docena de escuelas antes de abandonar los estudios. No había estabilidad, ni orientación, ni sensación de seguridad. El hogar no era un refugio, era un lugar de crueldad y abandono. Y en medio de ese caos, Dennis aprendió a sobrevivir, pero nunca aprendió a sanar. No tuvo una figura paterna, ningún modelo fuerte y constante. Los hombres en su vida solían ser inestables, agresivos o simplemente ausentes cuando más los necesitaba. Y esos patrones se repetirían más adelante en él, pero de una forma aún más oscura. Ya de adulto, Dennis se ganaba la vida haciendo trabajos manuales y de jardinería. Vivía de cheque en cheque, vagando por la vida como alguien que intentaba escapar de algo que ni siquiera podía nombrar. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Lo que se había roto dentro de él cuando era niño, seguía roto. Y pronto, esas heridas viejas se transformaron en algo mucho más peligroso. Ocurrió en 1989, en la tranquila localidad de West Alexandria, Ohio. Una joven de 22 años llamada Joy Stewart desapareció el 11 de febrero. Era joven, recién casada, y estaba embarazada. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado en el bosque, cerca de Bantas Creek, por dos excursionistas. Su garganta había sido cortada tan profundamente que le seccionaron tanto la arteria carótida como la vena yugular. El forense determinó que se trató de un homicidio. También había sido víctima de una violación profundamente personal. Al principio, la policía no tenía pistas reales. No había testigos, ni sospechosos. El caso comenzó a enfriarse. Luego, casi un año después, en diciembre de 1989, ocurrió algo inesperado. Un hombre que ya estaba en prisión por otro delito se presentó con una historia. Su nombre era Dennis McGuire. McGuire les dijo a las autoridades que no había sido él, sino otra persona. Alegó que había sido su cuñado quien le quitó la vida a Joy Stewart. Y lo que hizo que los investigadores se detuvieran fue cuánto sabía McGuire, detalles sobre la escena que nunca se habían hecho públicos. Su relato parecía demasiado preciso como para ser ignorado, pero cuanto más investigaban, más se desmoronaba su historia. A medida que los investigadores profundizaban, las pistas comenzaron a apuntar directamente a McGuire.
Para 1992, las pruebas de ADN habían avanzado lo suficiente como para ofrecer respuestas. Cuando llegaron los resultados, fueron concluyentes. El ADN coincidía con Maguire. Él había sido quien le quitó la vida a Joy Stewart, tras un ataque brutal y profundamente personal. El 22 de diciembre de 1993, Dennis Maguire fue acusado de múltiples delitos, entre ellos, restricción ilegal agravada y conducta inapropiada. Un año después, el 8 de diciembre de 1994, un jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Determinaron que se justificaba el nivel más alto de castigo. La sentencia fue confirmada y Dennis Maguire fue enviado al corredor de la muerte. 15 de enero de 2014, 10 p.m., Centro Correccional del Sur de Ohio, Lucasville. Dennis Maguire permanecía en silencio. Las paredes a su alrededor ahora se sentían más pesadas, más densas. Ya no quedaba tiempo para suplicar. No había más recursos legales. Su sentencia final estaba a solo horas de cumplirse. Él no quería morir. Nunca lo quiso. Decía haber encontrado a Cristo. Sus abogados argumentaban que ya había sufrido lo suficiente, que su infancia había estado marcada por el peligro y el abandono, y que esa sentencia no era justicia, era venganza. Pero los tribunales no estuvieron de acuerdo. No habría suspensión. No habría indulto de última hora. Maguire escribió una última súplica, una carta, 3 páginas escritas a mano, dirigida al gobernador John Kasich. Fue un momento raro de confesión directa. En ella, admitía el crimen. Yo, Dennis B. Maguire, soy totalmente responsable de haber terminado con la vida de Joy Stewart y su hijo no nacido, y solo yo, escribió. Afirmaba que habían sido amantes, que discutieron, que las cosas se salieron de control. Se disculpaba y pedía vivir el resto de su vida en prisión. Si no, añadía, entrego mi alma al Señor. Pero no todos le creyeron. Para la fiscalía era otra manipulación, otro intento de cambiar la narrativa a su favor. El fiscal del condado de Preble, Martin Botel, calificó la carta de deshonesta, alegando que Maguire y Stewart apenas se conocían, que no hubo romance, ni pasado compartido. Es hora de que esta sentencia se cumpla, dijo Botel. En la audiencia de clemencia de Maguire, su equipo defensor volvió a centrarse en su pasado, argumentando que la vida que había llevado antes del crimen estuvo marcada por la inestabilidad, el abandono y el maltrato. El defensor público adjunto de Ohio, Rob Lowe, describió la infancia de Maguire con detalles gráficos. Habló de hambre constante, malos tratos, largos periodos en los que Dennis fue dejado solo, sobreviviendo por su cuenta. Según su madre, Doris, quien testificó por video, la familia vivía de lo que podía cazar, principalmente ardillas y conejos. Cuando era bebé, a Dennis le daban agua con azúcar, a veces una mezcla de manteca, harina de maíz y agua. Su casa no tenía agua corriente. La familia vivía en una pobreza profunda, día tras día. Lowe argumentó que esta historia tan difícil no había sido presentada adecuadamente al jurado durante el juicio, y que, sin esos detalles, deliberaron sobre el castigo sin comprender completamente el contexto de su vida. Pero los fiscales no estuvieron de acuerdo. Dijeron que el jurado había considerado toda la evidencia relevante, que, aunque trágicas, las dificultades y el sufrimiento no borraban el horror de lo que Maguire había hecho. Su hermano mayor, Dennis Maguire Jr., también habló por video desde otra prisión en Ohio. Él también cumplía condena, de 20 años a cadena perpetua, por un brutal incidente en 1995 contra un empleado de una tienda en el condado de Warren. La víctima recibió más de 60 heridas. Dennis enfrentaba la pena máxima, pero se declaró culpable de un cargo menor. Habló sobre su crianza, sobre lo que significaba crecer en un hogar como el suyo, pero sus palabras no cambiaron el resultado. Para el Estado, no se trataba solo de Dennis o de su hermano, era un patrón más amplio. Los fiscales señalaron que varios miembros de la familia Maguire, including su padre, hermana, sobrino y primos, también habían estado en prisión. Para ellos, no era solo una historia personal, era un ciclo. Y para Dennis Maguire, era un ciclo que los tribunales creían que debía romperse, de forma definitiva. Su solicitud de clemencia fue rechazada. El tribunal confirmó la sentencia. La inyección letal se usaría para llevarla a cabo. Dennis Maguire pasó más de 19 años en el corredor de la muerte en Ohio. Su ejecución fue programada para el 16 de enero de 2014, pero a medida que se acercaba la fecha, surgió una gran complicación, una que cambiaría la forma en que el Estado aplicaba la pena de muerte. En septiembre de 2013 y septiembre de 2013, Ohio se quedó sin su suministro habitual.
La sustancia se fabricaba en Dinamarca, pero se volvió difícil de conseguir. Los reguladores europeos impusieron estrictas prohibiciones de exportación. No querían que sus productos se usaran en prisiones estadounidenses. Las empresas extranjeras dejaron de proporcionar lo que el Estado necesitaba. Alegaban preocupaciones éticas y cuestiones de derechos humanos. Con su suministro agotado, Ohio recurrió a una alternativa no probada, una combinación de dos sustancias químicas que nunca antes se habían utilizado en ningún procedimiento. El nuevo protocolo incluía midazolam, un sedante, e hidromorfona, un opioide potente. Este método experimental generó preocupaciones inmediatas. Los abogados de Maguire argumentaron que este nuevo cóctel podía provocar lo que se conoce como hambre de aire, una sensación aterradora de asfixia mientras aún se está consciente. Expertos médicos advirtieron que el procedimiento podría salir mal. El doctor David Lubarsky, anestesiólogo y profesor en la Universidad de Miami, criticó públicamente la decisión. Lo que están haciendo estados como Ohio nunca ha sido revisado, nunca ha sido probado, dijo. No saben lo que están haciendo. Pero los funcionarios estatales descartaron esas preocupaciones. En el tribunal, los fiscales dijeron claramente que a Maguire no se le garantizaba una muerte sin dolor. Un juez estuvo de acuerdo y permitió que la ejecución siguiera adelante. Para Maguire no habría salvación. El Estado ya había tomado una decisión, y tras casi 2 décadas en el corredor, su tiempo se había terminado. Mission AM. 16 de enero de 2000, Centro Correccional del Sur de Ohio, Lucasville, día de sentencia. Antes de continuar con los detalles, considera suscribirte para más historias como esta. Dennis Maguire estaba sentado en silencio al borde de su catre. No caminaba de un lado a otro, no lloraba, solo miraba fijamente. De sus labios salían oraciones en voz baja, casi desesperadas. El peso de lo que venía lo aplastaba como concreto. Siempre dijo que había encontrado la fe entre esos muros, que el Dios que nunca conoció de niño, por fin se le había revelado en el corredor de la muerte. Nadie sabía si era culpa, miedo o ambas cosas, pero en esas horas finales era lo único a lo que se aferraba. Aún así, no podía sacarse de la cabeza la idea de que quizás, solo quizás, llegara una llamada de último minuto, un aplazamiento, un respiro de misericordia. Pero el teléfono permaneció en silencio. Nadie llegó. Una semana antes, Maguire le había entregado algo pequeño a su hijo, un reloj de pulsera, pero no era solo un recuerdo. Tenía un motivo escalofriante. Al ser la primera persona en Ohio sentenciada a morir con un nuevo cóctel letal sin probar, quería que su hijo midiera cuánto tiempo tardaría en morir. Era una petición inquietante. Un padre entregando a su hijo un regalo que, silenciosamente, conducía a la tragedia. Ahora eran las 8 a.m. Un oficial de la prisión se paró frente a la puerta de su celda. ¿Qué quieres para tu última comida? Maguire levantó la vista. Su voz era baja y tensa. Roast beef, pollo frito, un bagel con queso crema, papas fritas con cebolla, ensalada de papas, helado de mantequilla con nuez y una Coca-Cola. Era excesivo, más de lo que la mayoría podría comer en una sola sentada. Pero dentro del límite de 15 que impone Ohio, fue aprobado. Cuando le llevaron la comida, Maguire no se apresuró. Comía lento, metódicamente. Cada bocado era deliberado. No lo saboreaba. Estaba ganando tiempo, tratando de arrastrar los minutos con cada masticada. Pero el tiempo no espera en el corredor, no por culpa, ni por oraciones, ni siquiera por arrepentimiento. Simplemente sigue avanzando. Y para Dennis Maguire, avanzaba más rápido que nunca. Poco después de las 10 a.m., Dennis Maguire entró a la cámara de ejecución. La sala era fría, silenciosa, con azulejos marrones. Al otro lado del grueso vidrio, su hijo, su hija y su nuera lo observaban en silencio. Maguire tenía 53 años. Había entrado sabiendo lo que podía pasar, lo que sus abogados le advirtieron, que la nueva combinación, nunca antes usada, podía dejarlo jadeando por aire, totalmente consciente, atrapado en su propio cuerpo mientras moría. Se subió a la camilla, se recostó, extendió los brazos como alas. Los oficiales trabajaron rápido, sujetaron sus muñecas, tobillos y cintura, le subieron las mangas, insertaron 2 líneas intravenosas cerca del pliegue de sus codos. Maguire giró la cabeza hacia el micrófono. Estas serían sus últimas palabras. Ofreció una disculpa a la familia de Joy Stewart, la mujer embarazada que había violado y asesinado en 1989. Luego, con la voz quebrada, se dirigió a sus hijos. Les dijo que los amaba, que los volvería a ver. Entonces, el alcaide dio una señal sutil. Se abrochó el saco. Ese fue el aviso.
La ejecución había comenzado. Eran las 10:27 am. A través de los tubos se inició el nuevo protocolo de Ohio. 10 miligramos de midazolam, un sedante. Luego, 50 miligramos de hidromorfona, un opioide potente. Era la primera vez que el Estado usaba esta combinación. Nadie sabía qué ocurriría. Al principio, Maguire trató de saludar a su familia, movimientos lentos con el puño cerrado. Luego sus brazos quedaron inmóviles. Su cabeza cayó hacia atrás. Cerró los ojos. Comenzó a roncar. Fuerte. Tan fuerte que los testigos en la sala de observación pudieron oírlo a través del vidrio. Su hijo, Dennis Jr., miró el reloj de pulsera que su padre le había dado. Pasaban apenas de las 10:30. Luego volvió a mirar. Fue entonces cuando todo cambió. El cuerpo de Maguire empezó a sacudirse. Se tensó contra las correas. Arqueó la espalda. Giró el cuello. Tiró de las ataduras en sus muñecas. Su pecho se agitaba. Emitía sonidos profundos y húmedos que retumbaban en la sala. Su familia dijo que parecía que se estaba ahogando. Jadeaba por aire. Su nuera se inclinó hacia un sacerdote cercano y le susurró. No debería estar tardando tanto. Pero no había terminado. Los minutos seguían pasando. Maguire seguía luchando. Seguía convulsionando. Los testigos describieron cómo su abdomen se hinchaba de forma grotesca, como una hernia abultándose bajo la piel. Sus puños se cerraron. Su mandíbula se tensó. Continuó luchando por respirar. Finalmente, a las 10:50 am, quedó inmóvil. No más movimiento. No más sonido. Un oficial de correcciones se giró hacia la familia detrás del vidrio y les dijo en silencio, con los labios, «Lo siento». Dennis Maguire fue declarado sin vida a las 10:53 am. La ejecución duró 26 minutos, convirtiéndose en la inyección letal más larga desde que Ohio restableció la pena de muerte. Más de 4 minutos más larga que cualquier otra anterior, y más de 15 minutos más de lo que debería durar una ejecución por inyección letal. Para la familia Maguire, y para quienes lo presenciaron, no fue solo una sentencia, fue algo completamente diferente. Una sentencia que se parecía al sufrimiento. Un capítulo final escrito en agonía. Después de la muerte de Dennis Maguire, la indignación fue inmediata. Su familia, aún conmocionada por el horror que acababan de presenciar, anunció su intención de demandar al estado de Ohio, argumentando que lo ocurrido dentro de esa cámara no solo fue doloroso de ver, fue un castigo cruel e inusual, una violación de la 8ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Expertos médicos los respaldaron. Un profesor de anestesiología de la Escuela de Medicina de Harvard declaró ante un tribunal de Ohio que el sedante midazolam nunca debería haberse utilizado. Advirtió que esta sustancia era incapaz de dejar a una persona completamente inconsciente durante la ejecución y que probablemente Maguire permaneció consciente hasta por 5 minutos mientras se asfixiaba, víctima de lo que los médicos llaman hambre de aire. En otras palabras, se ahogó en aire abierto, paralizado, indefenso, sin poder respirar. La Organización Internacional de Derechos Humanos, Reprieve, emitió una declaración pública calificando el hecho de impactante y bárbaro, especialmente dadas las claras advertencias médicas que el Estado había recibido de antemano. Pero esas advertencias cayeron en oídos sordos. Y ahora, Ohio tenía una crisis entre manos. Tras el procedimiento fallido, el gobernador John Kasich impuso una moratoria no oficial sobre la pena de muerte. Todas las ejecuciones pendientes en el estado quedaron suspendidas indefinidamente. Ohio se apresuró a buscar nuevas fuentes para obtener las sustancias necesarias, pero las opciones se estaban agotando rápidamente. Las principales compañías farmacéuticas de Europa ya habían prohibido la exportación de sus productos a prisiones estadounidenses. Y las farmacias de compuestos, laboratorios pequeños que elaboran fórmulas personalizadas, se negaron a involucrarse. Demasiado riesgoso. Demasiado polémico. A medida que aumentaba la presión pública, el gobernador Kasich firmó una ley que protegía la identidad de las empresas que suministraran productos para la inyección letal al Estado. El objetivo era tranquilizar a los proveedores. Podrían operar sin temor a represalias o demandas. Pero los críticos dijeron que eso solo añadía más secretismo al sistema de penas capitales en Ohio. Más de un año después, a principios de 2015, la familia Maguire tomó una decisión. Retiraron la demanda por violación de derechos civiles que habían presentado contra el Estado. Su condición, que Ohio abandonara la mezcla química que usaron para terminar con la vida de Maguire. Y el Estado aceptó.
Funcionarios del Departamento de Rehabilitación y Corrección confirmaron discretamente que ya no utilizarían ese método, reconociendo, sin decirlo directamente, que algo había salido terriblemente mal. Aún así, la búsqueda de un nuevo método se prolongó. El gobernador descartó el uso de la horca y los pelotones de fusilamiento. Y así, durante más de 3 años, Ohio suspendió el uso de la pena capital. Finalmente, en julio de 2017, el Estado presentó un nuevo protocolo, una combinación de 3 sustancias: midazolam, el mismo sedante controvertido, bromuro de rocuronio, un agente paralizante, y cloruro de potasio, para detener el corazón. Los críticos seguían cuestionando si el método era humano, pero el Estado siguió adelante. Ese mismo mes, Ohio llevó a cabo su primera ejecución desde la de Maguire. El hombre era Ronald Phillips, un convicto condenado a muerte. Y con eso, el proceso se reanudó. Pero la memoria de la ejecución de Dennis Maguire nunca desapareció del todo. Para muchos, quedó como un recordatorio inquietante de lo que puede suceder cuando el Estado se apresura a quitar una vida, aun cuando la ciencia no respalda el método.